A principios de 2009, Tijuana, Baja California, se convirtió en el epicentro de una de las revelaciones más inquietantes dentro del crimen organizado en México. En un país sumido en una transformación peligrosa en su lucha contra los cárteles, un nombre emergió de las sombras, un nombre que aterrorizó a todos aquellos que lo escucharon. Santiago Meza López, conocido como el Chango o, de forma aún más macabra, el Pozolero. Pero, ¿por qué este hombre recibió ese espeluznante apodo? La respuesta se reveló cuando fue capturado. Meza López no era un sicario ni un líder de algún cártel, pero su papel dentro de la estructura criminal era crucial. Se encargaba de hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas. Su método, disolverlos en un caldo químico. En su confesión, admitió haber eliminado al menos 300 personas, aunque las autoridades sospechaban que el número real podría ser mucho mayor. Pozolero, un término que en México hace referencia a quienes preparan el tradicional pozole, adquirió un significado mucho más aterrador a través de él. El encargado de hacer desaparecer cuerpos humanos, de borrarlos de la faz de la tierra de manera irreversible. Antes de su descenso al abismo del crimen, Meza era conocido como un hombre reservado, de pocas palabras. Nació en Guamúchil, Sinaloa, y desde joven, trabajó como albañil, una ocupación común en su comunidad. Allí conoció a su esposa, Irma, cuando ella tenía solo 9 años y él 11, creando juntos una familia y enfrentándose a las duras condiciones de una zona donde, para sobrevivir, muchas personas fabricaban ladrillos de barro. Sin embargo, la vida de Santiago dio un giro inesperado. En busca de mejores oportunidades, aceptó un trabajo en un rancho. Al principio, se limitaba a tareas de mantenimiento y al cuidado de los animales, pero lo que parecía un empleo común pronto se transformaría en algo mucho más oscuro y macabro. Aquella aparente inocencia le arrastraría, sin remedio, al abismo del crimen organizado. Y aquí es donde la historia de Santiago Meza López se adentra en un terreno de terror absoluto. Su centro de operaciones no era una mansión ni una casa de lujo, sino un rancho conocido como La Gallera, en el ejido de Maclovio Rojas, Tijuana. Ese rancho, que en otro tiempo había sido utilizado para la cría de gallos de pelea, se convirtió en el escenario de una de las prácticas más macabras del narcotráfico mexicano. Un lugar apartado, en lo alto de una colina, rodeado de caminos rurales, donde el suelo guardaba miles de fragmentos óseos dispersos, como prueba de lo que allí había sucedido durante años. Su historia se remonta a 1996, cuando Meza López comenzó a trabajar para los Arellano Félix, uno de los cárteles más poderosos de la época. En un principio, su trabajo parecía ser el de cualquier otro albañil, cuidando caballos y haciendo reparaciones en distintas propiedades. Pero un día, su destino cambió para siempre. Los miembros del cártel le pidieron que presenciara un experimento. Lo que presenció ese día marcaría el comienzo de su descenso a un infierno del que no podría escapar. En un rincón apartado del rancho, bajo la mirada atenta de Santiago, el aire parecía pesado, denso, como si presagiara algo macabro. En un tambo metálico, el agua burbujeaba al ser mezclada con sustancias químicas, creando un ambiente inquietante. De repente, lanzaron una pierna de res en esa mezcla viscosa. El proceso era simple: remover cada cierto tiempo. Pasaron unas horas y, como si fuera una pesadilla, la carne comenzó a desintegrarse, hasta desaparecer por completo, dejando solo una masa viscosa e irreconocible. Fue testigo de esta transformación sin obtener explicación alguna, solo la certeza de que algo aterrador se estaba gestando a su alrededor. Los hombres que lo guiaban, aparentemente extranjeros, le habían hablado de técnicas secretas, de un método siniestro, proveniente de lugares lejanos. Al principio, Meza solo observaba,
como un espectador impotente ante un espectáculo grotesco. Pero algo cambiaría. Unos meses después, el experimento tomaría un giro oscuro. Esta vez, la carne no sería animal. El próximo experimento sería con un cuerpo humano. Y Meza no sería solo testigo. No, ahora debía formar parte de aquel proceso. La primera víctima se sumergiría en un tambo lleno de agua y sosa cáustica, dejando que el fuego abrazara la mezcla durante toda la noche. A la mañana siguiente, lo que quedaba de esa humanidad era un resto irreconocible, una capa espumosa, como si nunca hubiera existido. En ese momento, Meza sabía que su vida ya no sería la misma. Intentó escapar, alejarse de ese abismo, pero el cártel no estaba dispuesto a dejarlo ir. Le ofrecieron un salario tentador, $600 semanales, una suma que para un hombre atrapado en la miseria era casi imposible de rechazar. En su hogar, le dijo a su esposa con tono sombrío: «Prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre». Y así, La Gallera, el rancho que alguna vez fue hogar de gallos de pelea, se convirtió en su dominio, su lugar de trabajo, su lugar de horror. El proceso se repetía con una aterradora rutina. 2 tambos llenos de agua, sosa cáustica y otros químicos se convertían en el escenario de la desaparición. El fuego devoraba los cuerpos durante horas, disolviendo la carne hasta que no quedaba más que un rastro indescifrable. Los restos que no sucumbían a la disolución, uñas, dientes, fragmentos óseos, eran quemados y enterrados en el suelo, mientras el drenaje de la zona se limpiaba minuciosamente, como si nunca hubiera ocurrido nada. El ciclo era perfecto, macabro y, lo peor, eficiente. A los ojos de los vecinos, todo parecía normal. Las camionetas llegaban con frecuencia, pero nadie sospechaba nada. Si alguien se atrevía a preguntar, Santiago, con calma y sin inmutarse, respondía que estaban preparando gelatinas. Y el olor, un aroma extraño que provenía del criadero de cabras cercano, o al menos eso creían. Nadie, en su zona de confort, se atrevió a indagar más. Pero todo cambió el 22 de enero de 2009. Una llamada anónima alertó al ejército sobre un grupo de hombres armados que llevaban días celebrando en una casa de la Colonia Baja. Los militares llegaron y lo que encontraron no fue una fiesta, sino el colapso de una historia macabra. Intentaron huir, pero Meza, bajo los efectos del alcohol y las sustancias, no pudo escapar. Fue detenido, sin resistencia, con las manos sobre la nuca, rodeado por soldados. En ese momento, se desmoronó. Sin reservas, confesó: «Soy el pozolero de Teo». Una confesión directa, fría, pero que desvelaba el rostro de una de las prácticas más oscuras del crimen organizado. Los militares lo escoltaron hasta un rancho en el ejido, Ojos de Agua. Con la cabeza cubierta por una cobija, Santiago Meza no mostró resistencia. Querían ver al hombre, al pozolero, en acción. La escena que encontraron era de una crudeza indescriptible. Una construcción de ladrillos con muros bajos, el olor penetrante a químicos en el aire y fosas excavadas en la tierra, con un líquido viscoso cubriéndolas. Sobre una mesa de madera se encontraban cuchillos, guantes, recipientes y cucharas de albañil. Era el espacio donde la muerte y la descomposición se daban cita a diario. El 23 de enero de 2009, las cámaras de televisión mostraron al hombre de la hora. Manos entrelazadas detrás de la cabeza, mirada baja, sin vida, vacía. Cuando le preguntaron cuántas personas había hecho desaparecer, no titubeó. 300, respondió con frialdad. Sin remordimientos, explicó que no era un asesino, que él solo se encargaba de lo último, de lo que quedaba cuando la vida ya se había ido, deshacerse de los cuerpos. Lo había hecho durante casi 10 años, como una rutina. Cada vez que recibía la llamada, sabía qué hacer.
Los cuerpos llegaban al lugar indicado y él los trasladaba hasta su taller de la muerte. Allí, con 2 ayudantes, preparaba los tambos llenos de agua y sosa cáustica. La operación era meticulosa. Se cubrían con guantes especiales, usaban máscaras de gas para evitar los vapores tóxicos y luego comenzaba el proceso. Como si fuera una máquina, su tarea era dejar todo limpio, sin rastro. Cuando el ejército irrumpió en su centro de operaciones, encontraron una escena espantosa: 10 cuerpos en avanzado estado de descomposición dentro de los tambos y 3 fosas recién abiertas, listas para recibir más víctimas. Las identidades de esas personas son un misterio que probablemente nunca se resolverá. Su eliminación era tan eficiente que cualquier prueba de ADN quedó completamente destruida. Sus rostros, sus nombres, sus historias, se disolvieron para siempre en ese líquido espeso y oscuro. Ante los investigadores, Meza no titubeó al negar conocer a ninguna de las víctimas. Su trabajo, insistía, no era de identificación, sino de desintegración. Nunca veía los rostros de aquellos que llegaban. Antes de introducirlos en los tambos, los envolvía en cinta adhesiva gris, ocultando su mirada, y luego, con un corte preciso en la nuca, continuaba el proceso sin retirar la máscara. De esas manos no quedaba nada humano, solo una maquinaria de eliminación. Pero la gallera no era el único lugar donde operaba. En al menos otros 5 ranchos, el horror se repetía con el mismo protocolo. En Ojos de Agua, Loma Bonita y otros lugares, los hallazgos fueron aún más espantosos: 15,000 litros de emulsión orgánica, 350 kilos de fragmentos óseos, más de 6,000 dientes humanos. Los expertos calculan que, en total, Santiago Meza ayudó a borrar la existencia de más de 1,200 personas. A pesar de sus confesiones y los escalofriantes descubrimientos, la justicia aún no ha podido reunir las pruebas necesarias para una sentencia definitiva. Meza sigue recluido en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Entre esas paredes, se ha reinventado, aprendió a leer y escribir, terminó la primaria, incluso se dedicó a la pintura. De vez en cuando, en sus momentos más oscuros, menciona con nostalgia su antiguo oficio, ser albañil. Un oficio en el que, a diferencia de los cuerpos que deshacía, las huellas nunca desaparecían. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarme. Hasta pronto, leones.